Convierte tu cerebro en una super máquina de aprender. Mi nombre es José Bazán y llevo casi 20 años investigando cómo funciona el cerebro y cómo tú podrías mejorar, es decir, aprender a gran velocidad y recordar por mucho tiempo. Pero para entender esto, quiero explicarte lo siguiente, que muchas veces nos colocan limitantes mentales, es decir, nos dicen que nosotros podemos llegar a aprender hasta cierto punto, pero no es verdad, o que nos estamos haciendo viejos y ya no podemos aprender. Quiero explicarte con lo siguiente. Hace años atrás entrenaban a las pulgas en los circos, es decir, colocaban en un vaso a la pulga y que ésta no escapara. Pero para llegar hasta ese punto, lo que hacían es colocar la pulga en un vaso y ponían un vidrio en la parte superior. Hacían que la pulga salte. Esta al inicio golpeaba la parte superior, pero a medida que pasaba el tiempo, la pulga dejaba de golpear la parte superior del vidrio. Entonces, después de buen tiempo, hacían que la pulga salte hasta cierta altura. Pero la naturaleza de la pulga es saltar mucho más allá. Al igual que tu naturaleza, no es lo que te dijeron que solo puedes aprender hasta aquí, o que naciste con esta cantidad de memoria, con esta cantidad de información, con esta cantidad de IQ. No, pero eso no es verdad, porque tú puedes construir y crear una memoria formidable. Es solo cuestión de saber cómo hacer que las cosas se guarden más rápido dentro de tu memoria y para siempre. Pero para entender todo esto, te voy a explicar lo siguiente. ¿Cuál es la diferencia entre lo que es memorismo pasivo, o también conocido como solo el memorismo, y la memorización activa, y conocido también como la memorización inteligente? Cuando una persona es memorista, o usa el memorismo pasivo, repite muchas veces sin sentido para retener la información, mientras que con la memorización activa basta con una sola lectura o tal vez dos y retener la información. Con el memorismo pasivo, una persona no entiende lo que lee, mientras que con la memorización activa uno tiene que comprender antes de memorizar. Cuando uno usa lo que es memorismo pasivo, no desarrolla lo que es la síntesis o el resumen, mientras que con la memorización activa uno desarrolla lo que es síntesis-resumen, es decir, que puede explicar con sus propias palabras todo lo que ha leído y todo lo que ha comprendido. Inclusive podría explicarle hasta a un niño que es un texto difícil. ¿Cómo funciona el cerebro? El cerebro tiene aproximadamente 100.000 millones de neuronas. Esta es una teoría. Cada una puede tener más de 10.000 conexiones sinápticas, es decir, más de 100 trillones sinápticas de forma simultánea. Imagínate, tienes una super máquina, una supercomputadora acá arriba. Puede guardar hasta 280 trillones de bits de información. Es muchísimo. Por eso se hizo unos estudios en Estados Unidos donde llegaban a la conclusión que para llegar al tope de nuestra memoria, tendrían que pasar 1500 años guardando las 24 horas del día, cada segundo, en la memoria a largo plazo nueva información. Y de esta manera llegar al tope. Pero nadie vive esa cantidad de años, por lo tanto, no te preocupes. Solo el 2% de toda la masa corporal es el cerebro, pero consume hasta el 20% de la energía de todo el cuerpo. Es decir, es muy pequeño el cerebro frente a todo lo que es el cuerpo y es el que más consume. Por lo tanto, tú debes de alimentarte bien si necesitas estudiar. Si vas a iniciar el día y va a ser un día de estudios, comienza alimentándote con alimentos verdes, como por ejemplo el brócoli, lo que es la espinaca, entre otros más. ¿Cómo funciona el cerebro? Esta es una de las teorías más interesantes y de hecho que no es la definitiva, pero sí que explica bien cómo tú comprendes, cómo tú te emocionas, cómo tú te manejas en la vida, pero también acá
cómo guardas la información. La parte superior es la parte más joven, conocido como neocórtex o el cerebro racional. Tiene 40 millones de años en evolución. Es la que procesa el consciente, solo 5 bits por segundo. La parte de abajo se llama sistema límbico o también conocido como cerebro emocional o mamífero. Tiene 120 millones de años. Es el que maneja el subconsciente o también conocido como preconsciente, procesando 11 millones de bits por segundo. ¿Te das cuenta la diferencia? El otro, la parte racional, solo procesa 5 bits por segundo, mientras que la parte emocional, 11 millones de bits por segundo. Por eso que las cosas emocionales, las cosas que nos dan miedo, las cosas que nos gustan, que nos agradan o nos desagradan, son las que nosotros podemos recordar por mucho tiempo. Mientras que las cosas que a veces son racionales, nos cuesta recordar, retomar, retraer a lo que es a la mente aquello que nosotros hemos aprendido. La parte de abajo, que es la parte más antigua, conocido como cerebro instintivo o cerebro reptiliano, también conocido con otro nombre como cerebro primario, es el que tiene 240 millones de años. Es gracias a él que nosotros hemos sobrevivido, porque acá se manejan las emociones más fuertes, más que emociones, las partes instintivas como la supervivencia. En total, 0.0006 de la información global lo procesa el consciente, es decir, la parte de arriba. El 99.9994 de la información global lo procesa el subconsciente. Había un proverbio chino, y que hasta ahora sigue en vigencia, dice: lo que oigo, olvido; lo que veo, recuerdo; y lo que hago, aprendo. Cuando uno utiliza técnicas para poder memorizar, para poder guardar información, lo que estás haciendo es llegar al tercer punto. Lo hace, pero dentro de la mente. Y como la mente no sabe reconocer entre lo que es la realidad y lo que solo es imaginativo, es por eso que funciona bien. Este mismo proverbio, William Glasser, un psicólogo, hizo una pirámide y descubrió que el 10% de todos nosotros lo que leemos es lo que recordamos. Y solo recordamos el 20% cuando oímos, el 30% de lo que vemos, el 50% de lo que vemos y oímos a la vez, el 70% cuando nosotros comenzamos a debatir. Por eso es una buena técnica cuando los jóvenes estudiantes o las señoritas estudiantes se sientan entre dos y comienzan a preguntarse. Es una de las mejores técnicas. Si no lo hacías, comienza a hacerlo. Y si lo hacías, continúa trabajando en eso. El 80% es de lo que experimentamos con otros y el 95% es lo que enseñamos. Es decir, si tú enseñas a otra persona, tienes más capacidad de poder aprender aquello que tú quieres, retener la información. ¿Cuándo recordamos más? Cuando es el primero y cuando es el último. Primero, porque el cerebro cree que si es primero es importante, y el último porque por el tema de la recencia, que significa que nosotros lo recordamos porque queda en una memoria a mediano o corto plazo. Aquello que está organizado y está agrupado. Ejemplo, un número de celular, nosotros no recordamos número por número, no recordamos en grupos. Ejemplo, 951, 84, 54, 64 y así sucesivamente. Es así que nosotros podemos recordar, pero no recordamos 9, 9, 4, 8, 5. Tal vez si utilizas alguna técnica, puede ser que sí te funcione. Cuando es emocional, como lo había mencionado, cuando nosotros llegamos a hacer algo emocional, algo que nos agrada o algo que nos desagrada, lo podemos recordar por buen tiempo. Cuando es diferente o es único, a esto se le llama efecto de aislamiento o también conocido como efecto de von Restorff. Cuando nosotros vemos una cantidad de cosas y una de ellas es distinta de los demás, es la que más vamos a recordar. Por eso, hasta en internet, las personas que son distintas, son diferentes, son originales, son las que más se puede recordar. Igual en la política, cuando hay alguien es distinto, diferente de todos los demás, lo podemos recordar con más facilidad.
Cuando un profesor tiene en clase y por allá un niño o un alumno que es distinto de los demás, lo va a recordar más. Entonces, este efecto de aislamiento siempre funciona. Ahora, si no solo es único, diferente, sino también es emocional, se recuerda más. Ejemplo, si te pasó alguna situación muy fea, que te mordió un perro, que te golpeaste o que te accidentaste, lo puedes recordar por mucho tiempo y con lujo de detalles. Es decir, saber cómo estabas vestido, a qué hora era, con quién ibas, a dónde ibas y de dónde retornabas. Con estos detalles podrías recordar cuando es emocional. Ahora, si te muerde un perro, no todos los días te muerde un perro, por lo tanto es algo único y diferente y se aísla. No solo por el tema de lo que ha pasado, sino también por el tema emocional. Cuando algo es familiar, si nosotros dictáramos a un grupo de jóvenes una serie de palabras y al medio de ellos le colocamos la palabra Dota o alguna palabra que ellos utilizan constantemente, a Fortnite, algo así, ellos podrían recordar con facilidad esa palabra porque están familiarizados con ese tema. Recordamos aquello que es visual el 80% porque así somos los seres humanos. Por eso cuando llegamos a una casa es muy sencillo recordar por dónde tenemos que retornar. Si vamos a un lugar, a la institución, a un colegio, a una universidad, vamos caminando en carro, basta con una sola vez o máximo dos y poder recordar cuál es la ruta, porque nosotros somos de esta manera 80% visuales. Con lo que conectamos, es decir, con aquello que nos gusta, que nos agrada, es con lo que nosotros podemos familiarizarnos, recordar más rápido. Así como cuando en el colegio, en la universidad, hay un tema que nos gusta más, un curso que nos gusta más, es el que más rápido lo podemos recordar. O vemos en televisión algo que nos agrade, igual lo podemos recordar con toda facilidad porque conectamos con ello, con lo que asociamos, es decir, con lo que comparamos. Si nosotros tenemos nueva información y esta la asociamos con una información antigua, una información que ya conocías, entonces tú eres capaz de recordar con mayor facilidad. Observa la siguiente imagen. Quiero que la memorices. Te doy algunos segundos. Ahora intenta recordar la posición exacta de cada uno de estas imágenes. Escríbelo en un papel. Haz stop a este video. ¿Pudiste? Ahora te voy a mostrar de otra manera. Y te dirás, que esto es familiar, esto yo lo he dibujado antes. Ahora no necesitas mirar mucho tiempo, pero puedo asegurarte que lo vas a poder recordar con más facilidad. Dibújalo en un papel. Seguro que fue más fácil recordar esta última imagen que la anterior. ¿Por qué? Porque aquí funciona todo lo que es el tema de cuando una memoria recuerda más. Uno es porque ya es familiar esta imagen. Dos, porque está organizado. Tres, es porque ya está agrupado. Y cuatro, es porque de alguna manera has utilizado alguna vez tu mano y acá se guarda lo que es en la memoria mecánica. Hay una parte de la memoria que es la que nos hace caminar, que nos hace manejar una bicicleta de forma mecánica. Allí es donde se ha guardado. O también conocido como memoria operativa. Ahora, memorízate estos símbolos que tiene cada número en la parte de abajo. Tienes solo 10 segundos. A continuación, debes de colocar debajo de cada número la imagen que has visto o el símbolo que corresponde a cada número. Posiblemente has podido completar en algunos casos y en otros casos no han podido completar. Es normal. Pero ahora te voy a demostrar de cómo tú podrías meter información aunque tú no quieras, sino lo importante es cómo metes la información dentro de la memoria. ¿Conoces el Michi o el teclado numérico?
Aquí están los números. Y este es algo familiar para nosotros, es algo que nosotros manejamos constantemente. Y lo podríamos imaginar, lo podríamos visualizar dentro de nuestra cabecita. Si te percatas, el 1 es esa parte que está en color rojo, el 9 es la parte. Entonces saca la conclusión de todos los demás. ¿De dónde salió esto? Ahora, nuevamente prueba tu memoria sin necesidad ni siquiera de anotar o de dibujar, solo dentro de tu mente, y colocarle el símbolo a cada uno de estos números. Puedo asegurar que lo lograste todo completo. ¿Por qué? Porque la información anterior estaba desordenada, mientras que la información siguiente estaba totalmente ordenada. Por eso cuando tú quieras estudiar algo, ordena lo que quieres estudiar. ¿Para qué? Para que puedas recordar con facilidad. Encuéntrale la lógica, y no solo la lógica, sino también debe ser muy creativo para poder recordar. Es decir, el uso correcto del hemisferio es, el izquierdo es para comprender lógicamente aquella información que estás aprendiendo o la que estás leyendo, mientras que el hemisferio derecho es para guardar esa misma información, pero en la memoria a largo plazo. El hemisferio derecho es la parte creativa, es la parte que va a ser de los músicos, es la parte de los artistas, es la parte de las personas que hacen esculturas. Entonces, si tú haces eso, de aquello que has aprendido de forma lógica, vas a poder recordar para más tiempo. Hablemos un poquito de la curva del olvido, es decir, de cómo nosotros olvidamos en el tiempo. A finales del siglo XIX, un psicólogo llamado Hermann Ebbinghaus, él dijo lo siguiente, que después de 20 minutos, el 42% de lo aprendido nos olvidamos. Después de 24 horas, el 67% de todo lo que hemos aprendido lo olvidamos. Pasado un mes, 31 días, el 79% de lo aprendido, de todo lo que hemos aprendido, lo olvidamos. Después de 60 días, el 90% de lo aprendido también lo olvidamos. Pero ¿cómo hizo esta prueba? Colocó unas letras que no tenían nada que ver de forma desordenada y que la gente los aprenda. Y así probaba en cuánto tiempo podían olvidar o se olvidaban las personas. A partir de esto nace lo que es el tema de la curva del olvido. Es decir, hasta cierto punto llegamos y empezamos a olvidar. ¿Por qué? Por decaimiento de huella. ¿Qué es decaimiento de huella? Que no utilizamos algo constantemente y se olvida. Ahora, ¿por qué funciona el repaso frente a lo que es la curva del olvido? El repaso funciona porque cada vez que se repite, se producen señales reverbantes que van desde el tálamo hasta la corteza y de la corteza hasta el tálamo. Esto se llama retroalimentación. Y entre más señales se envíen de un lado a otro, se refuerza más la memoria a largo plazo. Incluso el tálamo puede intervenir para recuperar recuerdos específicos de la corteza o para activar procesos de pensamientos concretos. El repaso espaciado. ¿Para qué funciona? Esta es una de las técnicas que ha sido demostrada científicamente de que sí funciona. ¿Qué es? El primer repaso se debe de hacer al día siguiente. Yo prefiero inclusive pasar algunas horas de todo lo que has estudiado. Y repasar no significa releer lo que tú estás agarrando o lo que estás estudiando. Porque hay un error que cometen los padres de familia o todas las personas en general, que dice, voy a repasar y agarra el libro y lo relee. Y repasar no es eso. Repasar es tratar de recordar todo lo posible, solo mentalmente, sin necesidad de recurrir a tu cuaderno. Ahora, si tú no puedes recordar alguna información, por último, recién retornas al cuaderno y revisas de qué trataba. Y esto va a ayudar porque tu memoria va a estar más activa y va a estar más concentrada en aquello que ya viene. Y por eso que recuerdas aquello que te olvidabas, pero que ahora lo descubriste que estaba en tu cuaderno, escrito de esta manera. El siguiente repaso es a la semana. El tercer repaso es pasado un mes o 40 días. El cuarto repaso es cada 30 días. ¿Para qué?
para que tú lo tengas en tu memoria y la puedas recuperar con toda facilidad. Te daré algunos consejos y algunos tips. Estudia muy de madrugada o temprano. Esto puede variar dependiendo de ti, cómo funcionas. Pero en general, las personas cuando despertamos estamos en estado alfa. Significa que estamos en estado de serenidad, de tranquilidad y podemos leer algo y recordar con más facilidad. Estudia antes de comer o muy alejado de las comidas, muy separado de las comidas. Ahora, si son carnes muy pesadas como la carne de cerdo, la carne de pavo, no te conviene estudiar porque tu cuerpo o la sangre y todo lo que es el oxígeno no va a estar en la parte superior, sino en la parte de abajo. Evita comer carne de cerdo como ya había mencionado antes de un examen. Toma un dulce de sabor distinto para anclar el sabor y lo que estás estudiando. Esta es una técnica que algunos utilizan. ¿Por qué? Porque tienen una memoria gustativa muy fuerte. Comprime las hojas y las hojas que sean en menos cantidad para que el cerebro crea que esto no es tan dificultoso. Porque si tú le muestras al cerebro un montonal de hojas, va a pensar que es algo dificultoso y que es prácticamente algo que no le conviene y por lo tanto se va a cerrar a poder guardar esta nueva información dentro de la memoria. Divide y vencerás. Tal vez has escuchado esta frase, pero no se trata en el tema de dividir a otras personas, a dividir parejas, a dividir a grupos de amigos. No, sino se trata de dividir las cosas que tú haces. Si tú divides en pequeños trozos para estudiar, vas a poder digerir más rápido. No agarres un montonal de cosas y al final no recordar todas, sino hazlo de poco a poco. Por eso que se ha descubierto que jóvenes que tienen 5 horas dentro de la semana para estudiar, unos estudian durante una hora durante 5 días y el día último, el sexto día, podrían recordar, no todo completo, pero hay personas que pueden estudiar en un solo día las 5 horas y recordar, pero lo malo es que van a recordar solo para ese sexto día, mientras que la otra persona podrá recordar para más tiempo. Dale color a todos los días. Esto ayuda con la memoria natural. Si tú al día lunes le dices rojo y durante todo el día buscas cosas de color rojo, en la calle, carros, personas, ropas, pueden ser tiendas, lo que sea, y recordar al final de día, anotarlo en una hoja, va a mejorar tu memoria natural. También puede ser el día martes, lo puedes hacer como tú desees, ¿no? Lunes, rojo, martes, azul, miércoles, verde y así sucesivamente. O también podrías separar los días. Utiliza ambas manos. Esto más funciona especialmente para los niños. Cuando te peinas, utiliza la derecha y al día siguiente utiliza la izquierda. Igual para comer, igual para cepillarse los dientes, para amarrarse algo. Pregúntate hasta este punto, ¿qué estarás perdiendo tú por no tener una memoria desarrollada? Porque vamos a llegar a la conclusión de que no existe mala memoria, existen memorias bien desarrolladas o memorias no desarrolladas, memorias entrenadas y memorias no entrenadas. Pregúntate y anota en un cuaderno. Ahora, yo sé que las respuestas más sencillas van a ser porque estoy perdiendo tiempo, estoy perdiendo dinero, algunos dinero. Sí, empresas, por no entrenar la memoria de sus trabajadores, pierden muchísimo dinero. Empresas donde invierten $100,000 en todo lo que es entrenamientos, en lo que son conferencias, capacitaciones para los empleados durante todo un año. ¿Saben cuánto pierden? $80,000. ¿Y cómo es eso de $80,000? ¿Cómo? Porque ellos solo recuerdan el 20%. Pero si sus trabajadores estuvieran entrenados la memoria, podrían recordar al 100%, tal vez no al 100%, a un 90%. Entonces la pérdida económica sería solo del 10%. Eso con lo que respecta a lo que son empresas. Ahora tú como estudiante, ¿qué es lo que estás perdiendo? Oportunidades puede ser. Porque gracias a lo que es la memoria, mi persona muchas veces
ha sido contratada con toda facilidad en cualquier tipo de trabajo, porque sabían cuál es la capacidad que uno ha desarrollado y cuál es la capacidad que puede desarrollar a otras personas. Y con toda facilidad te contratan. O si tú llegas a un lugar y te puedes recordar el nombre de todas las personas, imagínate, todas las personas te van a admirar y vas a quedar tú en el recuerdo de cada uno de ellos. Y si tú quieres vender algo, tú quieres desarrollar algún negocio con ellos, va a ser más fácil. Pero si eres una de las personas que se olvida el nombre de todas las personas o de los que te presentan, estás perdido y estás perdiendo tiempo, estás perdiendo oportunidades. Por lo tanto, tú tienes que desarrollar una memoria extraordinaria. Imagínate que una persona llegue a donde estás tú y te dice, yo quiero hacer un gran negocio contigo. Y tú sabes que es una persona muy buena, es reconocida, es un influencer, y no tener dónde anotar su número, recordarte solo a la memoria, te ayudaría muchísimo. Imagínate que tú 5 horas de estudio lo resumas a solo unas media hora posiblemente y recordar lo que en 5 horas hacías. ¿Crees que no te va a ayudar? Podrías dar más tiempo a otras personas, más tiempo a tus hijos si es que tú eres padre de familia o madre de familia. Esto es lo que te puede ayudar este programa de entrenamiento mental, que a continuación voy a decirles cómo funciona. Les he dado solo un preámbulo de cómo funciona. Normalmente, este programa consiste en unas técnicas básicas de memorización, valorizadas en el mercado a $70. También hay técnicas avanzadas. Si tú, por ejemplo, quieres participar en campeonatos de memorización, también hay esos temas que muchas personas buscan en internet y no las encuentran, o que tratan de solo buscar un programa de entrenamiento común y corriente y no les va a ayudar, porque no hay técnicas avanzadas. Asesoría personalizada por 3 meses. ¿Qué significa? Que si tú te inscribes en este programa de entrenamiento, yo te podría cobrar $100 cada mes, pero en realidad no lo voy a hacer, sino lo que vamos a hacer es darte eso más. 2 aplicaciones para Android, cada una valorizada en $25, es decir, es $50. Son aplicaciones netamente hechos para este programa de entrenamiento. Hay 2 ebooks de trabajo que son regalos en la parte de abajo, pero también cada capítulo tiene su ebook para complementar todo lo que hacemos, además de lo que son las actualizaciones que les voy a hablar posteriormente. En total estamos hablando de $370 este programa de entrenamiento mental, con una garantía de 7 días. Es decir, si no te gustó, tienes 7 días para poder pedir la devolución de tu dinero invertido. Pero antes de eso, esta no es el valor que ahora te voy a dar. Tenemos una oferta muy especial para todas las personas que se están conectando en esta página web. El valor que estamos poniendo y estamos proponiendo es de $120. Y no solo queda allí, sino que por tiempo limitado, es decir, según lo que veas cuánto tiempo colocamos, te vamos a regalar un cupón de descuento del 50%. Imagínate, todas estas técnicas, no solo a $370, que es el precio normal, sino te estamos dando a 120 más lo que es el cupón del 50%. Es decir, vas a encontrar este código y si colocas, ya no te va a aparecer $120 en lo que es el precio, sino la mitad de $120, que sería $60. ¿Cuánto tiempo? Tiempo limitado. ¿Por qué? Porque vamos a mejorar este programa, vamos a sacar la segunda edición y a las personas que se inscriben a la segunda edición, de hecho, va a haber una actualización para ellos, pero para las personas que vienen en lo posterior, el precio va a quitarse lo que es el cupón de descuento, lo que es la oferta especial también igual se va a retirar y va a quedarse con el precio normalmente. Así es que inscríbete ahora mismo y aprovecha esta gran oportunidad para que tú puedas entrenar de manera correcta tu supermemoria.